Más que el agua que da vida, yo te necesito solo a ti. Más que el oro de esta tierra, más que todo en esta vida, yo te necesito solo a ti. Tú eres suficiente para mí, no encuentro en este mundo nada igual. Todo lo que yo busco está en ti está mi lugar. Tú eres suficiente para mí, confiando en ti yo puedo descansar. Tú llenas cada espacio en mi vivir, en ti está mi lugar. Si estoy contigo, no necesito nada más. 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 Tú eres suficiente. Me encuentro en este mundo, nada igual. Todo lo que yo busco está en ti está mi lugar. Tú eres suficiente para mí, confiando en ti yo puedo descansar. Tú llenas cada espacio en mi vivir, en ti está mi lugar. Tú eres suficiente, tú eres suficiente, tú eres suficiente, tú eres suficiente para mí. Las fuentes de mi vida se encuentran solo en ti. Seré saciado cada día, mi hogar está en ti. Mi hogar está en ti. Todas las fuentes de mi vida se encuentran solo en ti. Seré saciado cada día, mi hogar
está en ti. Mi hogar está en ti. Moraré ahí por siempre. Eres mi fuente. Eterna vida tengo en ti. Eres mi fuente, mi Dios. De ti yo siempre beberé. En ti yo me sumergiré. Todas las fuentes de mi vida se encuentran solo en ti. Seré saciado cada día. Mi hogar está en ti. Mi hogar está en ti. Moraré ahí por siempre. Eres mi fuente. Eterna vida tengo en ti. Eres mi fuente, mi Dios. De ti yo siempre beberé. Siempre beberé. Yo me sumergiré. Solo en ti, todas mis fuentes están en ti. Solo en ti, todas mis fuentes están en ti. Solo en ti, todas mis fuentes están en ti. Solo en ti, eres mi fuente. Solo tú, Jesús. Eterna vida tengo en ti. Eres mi fuente, mi Dios. De ti yo siempre beberé. Siempre En beberé. ti yo me sumergiré. ¿Cómo están? ¿Están bien? El tema que vamos a tocar el día de hoy se llama salud emocional. Y de hecho, cuando uno lee la Biblia, encuentra personajes inspiradores, encuentra, voy a ponerlo de esta manera, productos terminados. Admiramos a un rey David, admiramos a Abraham, admiramos a José, porque conocemos de sus victorias, pero poco nos enfocamos y poco investigamos acerca de los momentos difíciles, de los momentos de prueba, de los momentos en los cuales ellos tuvieron que luchar con la depresión. Y yo quiero empezar esta noche preguntándole a la pastora Carla, ¿qué personaje de la Biblia luchó con la depresión? ¿Qué personaje de la Biblia presentó este cuadro? Bueno, en verdad vemos varios personajes de la Biblia, no solamente personas tal vez débiles en la fe, pero aún grandes héroes de la fe que lucharon con la depresión. Vemos un Job que cuando estaba en la parte más difícil de su vida, él dijo, maldigo el día en que nací. Y
dijo, hubiera sido mejor que hubiera nacido muerto. Vemos un Elías que aún después de la gran victoria, cuando cayó fuego del cielo, él dijo, ay Dios, llévame porque ya no vale mi vida. Vemos un David que al leer sus salmos, vemos que realmente estuvo en un cuadro de depresión muy fuerte. Entonces les comparto estos casos para que ustedes piensen, a veces hay ese pensamiento, no, como yo soy cristiano, ya no puedo tener esos sentimientos, pero aún como cristianos a veces enfrentamos emociones muy fuertes. Eso no significa que no somos cristianos, significa que somos humanos. Tocaste un punto bien interesante cuando David se deprime, y de hecho la mayor cantidad de salmos David los compone en momentos difíciles. Son bien deprimente los salmos. Totalmente, sí. Nosotros la cantamos, pero a ver si tú hubieras estado en la situación de David, era bien complicada. Y yo creo que eso parte de que nos cuesta un poco a todos aceptar nuestra debilidad, aceptar que somos vulnerables, nos mostramos muchas veces fuerte o queremos mostrarle a los demás nuestras fortalezas y queremos siempre mostrar lo mejor de nosotros. Y eso te lo voy a decir de esta manera. ¿Cuántos se han tomado un selfie alguna vez? A ver, levante la mano. Somos la generación selfie. Todos nos generación hemos selfie, tomado ¿okay? selfies. Ahora, la pregunta es, ¿tú pones la primera foto que te tomaste? No. Nadie pone la primera foto. Nadie pone la primera foto. Estás ahí, no, que esta salió mal. Porque nadie quiere mostrar su lado feo. Nadie quiere mostrar su lado vulnerable. Y no solamente esto se ve en las redes sociales, sino que cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Tú qué vas a decir? Bien. Y eso es lo que suele pasar. Y uno a veces no sabe que está luchando con la depresión, o aunque lo sepa, no lo quiere reconocer. Y es momento cuando nosotros debemos pedir ayuda. Ahora, quiero preguntarle al doctor Jorge, se está tratando la depresión como una enfermedad. Y vamos a atacarla y vamos a mirarla desde ese punto. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona que está entrando a la depresión o que tiene ya depresión? Gracias, Giancarlo. Gracias, buenas noches con todos. Sí, en realidad, si hablamos de la depresión desde un enfoque más científico, desde el punto de vista de una enfermedad, definitivamente tenemos que establecer los síntomas, ¿no? Y estos síntomas que voy a mencionar dentro de un momento se dan en un periodo de tiempo, ¿no? Generalmente, cuando estos síntomas están por más de 2 semanas, ya podemos estar hablando de una depresión. Y sobre todo en la profundidad de cómo se viven estos síntomas. Hablemos de estos. Por ejemplo, hay un sentimiento profundo de tristeza, ¿no? Hay como un vacío que se siente físicamente, ¿no? La persona lo siente físicamente y eso dura por una extensión de 2 semanas y puede ser más de 2 semanas. Entonces aquí podemos establecer un hito de que no toda persona que siente una tristeza significa que ya está en depresión, pero si pueden haber eventos que hayan activado estos sentimientos y permanecen en el tiempo por más de 2 semanas, entonces podríamos estar empezando a pensar de que se está instalando una depresión. Otro síntoma también es este desgano, este desinterés, ¿no? Las personas generalmente tenemos diferentes intereses, diferentes motivaciones, pero cuando una persona entra en este proceso de enfermedad, ¿no? Moderado ya de la depresión, entonces pierde el interés por muchas cosas que antes le apasionaban. También hay una pérdida de apetito. Entonces, esta enfermedad no solamente afecta a la parte emocional, sino también que afecta a otras áreas de la vida. Afecta a la parte física. Entonces hay falta de apetito, a veces es hipersómnico, es demasiado sueño. Después también hay afectación en cuanto a las relaciones interpersonales, quiere permanentemente estar solo o sola, no quiere contactarse con las personas. Básicamente no por un tiempo de estar reflexionando acerca de su vida, sino más bien porque quiere, por la motivación que tiene, es que quiere excluirse de los demás. Generalmente hay baja autoestima, ¿no? Hay pensamientos tristes, negativos, perciben la realidad, ¿no? Interpretan la realidad de manera negativa. Entonces hablamos de temporalidad y también hablamos de intensidad. Entonces pueden haber niveles leves, moderados y también crónicos, ¿no? Entonces en ese punto quisiera señalar también que hay tipos de depresión. Entonces puede haber una depresión situacional o reactiva, que es propio de una situación de pérdida, ¿no? Hemos perdido de repente a un familiar, entonces
sería inconcebible pensar de que vamos a estar felices, ¿no? Por una persona a la cual amamos, o una amistad, o de repente otras cosas más que se han perdido. Entonces la idea es hacer el periodo de duelo, y pasado ese periodo de duelo, la tristeza paulatinamente, ¿no?, va dejando, va abandonando, ¿no? Entonces, los otros tipos de depresión que se encuentran, está la depresión también, depresión mayor, que es la más crónica y que tiene mayor tiempo, y hay otro tipo que se llama la distimia, pero que a medida que vamos conversando vamos a hablar de eso. Me ha llamado la atención mucho cuando hablaste que pasado 2 semanas ya se podría considerar una depresión. Y eso es para cada etapa. Entiendo que paso a la depresión y hay niveles y hay etapas dentro de la depresión. ¿El rango podríamos establecerlo como en 2 semanas o hay un lapso de tiempo para ir como que metiéndonos más a esto? Sí, lo que sucede que además de la temporalidad es cómo se vive, cómo la persona vive el síntoma. En este caso, ese sentimiento de tristeza profundo, ¿no?, nadie más lo puede entender, solo la persona. Es algo muy profundo realmente, ¿no? Ese desgano, ese desinterés es muy notorio y es muy abrupto y permanece en el tiempo aproximadamente 2 semanas. O sea, si es menos de 2 semanas, podríamos decir que es lógico por alguna situación que se presentó. Sin embargo, también hay que considerar que cuando hay familias depresivas, entonces hay familias que desarrollan un entorno depresivo y por genética también se transmiten de padres a hijos. Hay una predisposición a desarrollar una depresión bajo ciertas condiciones también. Wow, qué interesante. Bueno, Pilar, yo quiero preguntarte hoy porque tienes un testimonio que conocemos y quiero que hoy todo el auditorio pueda conocer un poco de lo que tú viviste en cuanto a la depresión y si nos pudieras contar tu testimonio, por favor. Sí, bueno, buenas noches con todos. Les voy a contar un poco de mi testimonio. Mi proceso de depresión inició en una etapa de la adolescencia, con características bien marcadas, ¿no? Uno de los sentimientos que yo tenía era una tristeza profunda, me venían sentimientos de culpa y hasta un sentimiento como de odio hacia mí misma, que se originó a raíz de ¿qué? De una identidad muy dañada, de una autoestima muy dañada, ¿no? Yo me sentía la mujer literalmente, porque mi mente, mis emociones y mi cuerpo me hacían sentir la mujer más fea del planeta. O sea, me sentía fea de verdad, a tal nivel que eso se exteriorizaba no solamente en la forma en como yo pensaba, sino que aún me daba vergüenza entrar a ciertas tiendas o ciertos lugares, espacios, porque me sentía con una autoestima tan baja que sentía que yo no era digna de entrar a esa tienda o no era digna de entrar a ese restaurante. Ese sentimiento de inferioridad tan agudo que yo sentía empezó a intensificarse poco a poco. Entonces siento que ese proceso de depresión, en mi caso, no fueron semanas ni meses, sino fue un tiempo mucho más prolongado. Y como se empezó a prolongar, y quizás en su momento no recibí una ayuda psicológica, esto empezó a avanzar, a tal punto que había momentos que yo en ese momento no conocía a Dios, pero lo que hacía es cuando yo me sentía muy triste por dentro, o porque me sentía muy fea, me generaba como un sentimiento de cólera y odio hacia mí misma. Y lo que hacía era coger mis uñas y me las empezaba a meter en la cara y en diferentes partes del cuerpo hasta que sintiera un dolor muy profundo, de tal manera que me quedaba marcada parte del rostro, me quedaban las marcas muy profundas en mis brazos, en distintas partes del cuerpo, porque lo que yo quería era mitigar ese dolor que sentía internamente de una forma externa, ¿no? Entonces tuve muchos momentos, escenas donde yo me hacía daño a mí misma metiéndome las uñas que tengo en diferentes partes, sobre todo en mi rostro, porque era donde yo más fea me sentía, ¿no? Una vez recuerdo sentada en el mueble de mi sala, un mueble azul oscuro, parada frente a un espejo y le dije a Dios, sin conocerlo, sin haber ido a la iglesia, pero le dije a Dios, ¿por qué me hiciste tan fea? Cogí un mechón de mi cabello,
bastante grueso y me lo empecé a jalar, de tal manera que empecé a sentir un dolor tan intenso y cuando terminé ese proceso, obviamente en mi mano quedó mucho rastro, muchos pedazos de cabello. Y era una forma que yo sentía que ese dolor interno se iba aliviando y eso era una mentira del diablo. Y lo otro es que como yo ya me había como cansado de llorar o de sentirme así, dije, ya no quiero seguir llorando, ya no quiero sentirme así, entonces por eso empecé a hacerme daño, porque pensaba que el hacerme daño iba a mitigar ese dolor interno, lo cual era una gran mentira, ¿no? Bueno, de hecho, sí tengo que comentar, yo en ese tiempo te conocí y en ese tiempo yo empecé a dirigir un grupo de conexión donde Pilar llegó y ella tenía como 15, 16 años. Y yo recuerdo muy marcado el día cuando en un momento fuimos con un grupo de personas a una tienda por departamento y ella no pudo entrar a la tienda. Ella se paró en la puerta de la tienda y dijo, no voy a entrar. Y como era menor de edad y yo era el líder encargado, que sus papás de una u otra forma habían confiado a ella y a su hermano, yo digo, no te puedo dejar en la puerta, tienes que entrar. Y ella se paró en la puerta y empezó a llorar y a llorar porque no podía entrar. Y ella me decía, es que yo no puedo entrar a este lugar. Yo obviamente en ese momento no entendía nada, pero sí recuerdo esa escena. Cuando uno empieza a hacerse daño, hablaste de eso hace un momento, y hay muchas formas en las cuales uno se puede hacer daño. El doctor también mencionó hace un momento que uno de los síntomas es que las personas dejan de comer y creo que abrimos una ventana para hablar en algún momento acerca de la anorexia, de la bulimia, de diferentes formas como uno se hace daño, llegar a situaciones también muy extremas como el suicidio. Y creo que para muchos de nosotros este tema del suicidio en estas últimas semanas ha sido un tema muy tocado y creo que hay que romper algo que se está introduciendo en la vida y en la mente de muchos jóvenes, que esto es algo digno, que por dignidad yo lo puedo hacer, que por mantener mi honor yo lo puedo hacer. Creo que no es la solución, no es la respuesta, no es la forma, no es la manera de enfrentar la situación. Por eso tenemos en este lugar pastores y tenemos profesionales que pueden ayudarnos. Así que yo también quiero hacer un paréntesis aquí y si tú necesitas ayuda, por favor, la iglesia estamos para poder brindarte ese soporte, porque no solamente queremos orar por ti, sino que uno tiene que aprender a reconocer también cuando es vulnerable, cuando tú dices, bueno, el doctor dijo 2 semanas, yo ya llevo más de un año deprimido. Yo no voy a decir que levanten la mano, pero a veces nos ha pasado que por mayores lapsos de tiempo, entonces creo que sí necesitamos buscar ayuda. Ahora, cuando hay personas, y recuerdo el caso de haber leído en alguna oportunidad de una persona que se quitó la vida, cuando entraron a la habitación de este joven, encontraron el iPad, el reproductor donde estaba escuchando música, y la música que estaba escuchando era música totalmente depresiva, que quizás lo llevó o lo motivó a tomar esa decisión fatal. Y esto abre una pregunta. Hay cosas que uno puede hacer y hay cosas que uno no debe hacer cuando se siente deprimido. Pastora, ¿qué consejo nos das? ¿Qué nos puedes decir? Cuando uno se siente en ese momento de depresión, ¿qué cosas debe y no debe hacer? Durante esta semana me encontré con un estudio muy interesante que decía jóvenes que pasaban más de 5 horas a diario frente a una pantalla, sea tablet, televisor, computadora o teléfono, eran 50% más propensos a entrar en depresión. Más de 5 horas, no sé cuántas horas al día pases con el teléfono en redes o en el tablet, pero eso nos trae una gran verdad y es que cuando estamos así, estamos aislados. A veces sentimos, que en redes, tengo amigos en redes, pero realmente nos estamos aislando. Y algo que no deberíamos hacer es aislarnos. A veces tenemos la tendencia a meternos en redes y comparar la vida, pero primeramente quiero que sepan, la vida que tú ves en redes de otras personas no es la realidad. Como bien ven, quién sabe cuántos filtros hay, quién sabe cuántas miles de fotos tomaron para que esa foto salió como es.
hasta Photoshop hacen y uno ve la persona y, oye, pero no es nada como tu foto de red. Así que no podemos comparar nuestra vida real con una vida ficticia de otras que vemos en redes. No, pero no, que todos los demás tienen una vida maravillosa y mi vida es un desastre. No, tenemos que también saber lo que se ve ahí es lo mejor de cada vida, pero no es la realidad. Así que uno, no hay que compararnos por internet. Dos, no hay que pasar demasiadas horas. Las redes no son malas, son buenas para pasar un rato de conectarnos un poco, pero hay que poner un límite a nuestro uso de redes. No hay que obsesionarnos. Y número 3, no hay que aislarnos. Si nos comenzamos a sentir mal, tenemos que buscar un buen amigo, una amistad. Tal vez nuestro líder de grupo y dice, oye, quiero conversar contigo porque últimamente me he estado sintiendo mal. De hecho, si estás luchando con una tristeza continua, yo te retaría que saliendo de aquí, buscas a alguien y dices, no, quiero conversar contigo porque hay un tema de lo cual quiero sacar. Porque a veces depresiones comienzan con algo que nos ha pasado y no le contamos a nadie. Alguien nos dijo algo sucedió en nuestra vida y al no contarlo, eso comienza a tener como un pesadez, como una carga en nuestro corazón. Pero si bien no podemos contar a alguien y que ese alguien ore por nosotros, como que alivien y quitan esa carga para que podamos sentir mejor. De hecho, hay que mostrarse vulnerable, ¿no? Para pedir ayuda. Un amigo de verdad te va a amar. O sea, en las buenas y en las malas. Aquí no hay nadie que es perfecta. Aquí no hay nadie que todos los días van a estar de maravilla. Así que tenemos que mostrarnos vulnerables para poder tener también amistades de verdad. Ahora, teniendo en cuenta de que los jóvenes, nuestra generación, no conversa fluidamente con sus padres, de hecho tú vas a conocer personas que sí te van a contar su situación. Hay personas quizás en la universidad donde tú estás que te cuentan sus problemas más a ti que a sus papás. ¿Cuántos conocen personas así? Y tú me puedes decir, mira, ni siquiera ellos son cristianos, ¿ah? Pero te buscan en sus momentos difíciles. ¿Estoy en lo correcto? Entonces yo creo que Dios también te quiere usar a ti para traer un mensaje a la vida de ellos. Doctor, yo te quiero preguntar en esta noche, ¿cómo podemos o cómo puede este auditorio ayudar a una persona que está pasando por un cuadro de depresión? Sí, efectivamente, Giancarlo, hay mucho por hacer, ¿no? Y creo que este foro es una excelente iniciativa, ¿no? Creo que estamos despertando a los jóvenes que están aquí presentes a hablar acerca de este tema, a naturalizar el tema de hablar de las emociones. Qué importante es eso y no legitimizar más bien las prácticas incorrectas que se dan en las redes, ¿no? El tema que has mencionado, el tema de la ballena azul, el tema del cutting, que también es muy actual, el tema de lo que decía, por ejemplo, la pastora, ¿no? De expresar ese dolor interno a través de un dolor externo, ¿no? Es denominado cutting. Entonces, ¿qué hacer frente a estas circunstancias? Lo primero, información. O sea, este foro lo que está haciendo es justamente despertar nuestra conciencia hacia la información, hacia la realidad de lo que puede estar pasando nuestros jóvenes, nuestros amigos, ¿no? Muy cercanos en nuestra comunidad, en el lugar donde estamos. Este conocimiento que podamos adquirir, por ejemplo, de los síntomas, saber qué síntomas puede presentar una persona, la temporalidad, es bien importante la profundidad de estos síntomas. Tener ese conocimiento ya es un gran paso. Lo segundo que tenemos que promover es la comunicación, es decir, dar el espacio de confianza para hablar acerca de eso y validar esas emociones. Efectivamente, si cuando yo hablo acerca de mis emociones, la otra persona, en lugar de criticarme o de repente, no sé, pues tildar o etiquetarme de alguna manera lo que le estoy expresando, más bien me dice, te entiendo, te comprendo, yo he pasado en algún momento alguno de estos síntomas que tú estás pasando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a permitir? Un puente de comunicación, ¿no es cierto? Entonces ese es lo segundo. Lo tercero, algo práctico que hice rápidamente, es un mapa mental, son unos dibujos que van a aparecer allí, ¿no? Lo primero que está en la parte superior, arriba, es que tenemos que reactivar al amigo, al joven que está pasando por estos episodios de tristeza, ¿no es cierto?, profunda. Reactivarlo. ¿Reactivarlos en qué? A través de ejercicios físicos, ¿no? De repente manejar bicicleta, natación, qué sé yo. Y no sé si ustedes ven por la parte de encima, creo que no se percibe, hay como una ducha. Entonces,
Los expertos un poco recomiendan que para poder activar nuevamente a la persona, hacer estos cambios abruptos, por ejemplo, de temperatura, una ducha de agua fría, dicen por ahí. Bueno, lo segundo está esta mano de aquí a la mano derecha. Como ustedes pueden ver, hay una cama y una mesa. Es ayudarle a la persona que está pasando por situaciones de tristeza donde sus hábitos y horarios de alimentación y de sueño se han como que desordenado, ayudarles a ordenarse nuevamente en estos hábitos de alimentación y de sueño. Lo tercero por aquí es, no sé si pueden ver, es un cerebro que está en amarillo y un cerebro gris. Esto representaría un poco el cambio de mente, ayudar a la persona a cuestionar su sistema de creencias, ¿no? Una de las cosas que sustenta un sistema de creencias, ¿no?, son los pensamientos que se tienen. Entonces, en las redes lanzan tipos de pensamientos, ¿no? Y entonces, a partir de esos pensamientos, los jóvenes podrían estar captando esos sistemas de creencias y de pensamientos y otorgarles un valor de verdad, ¿no? Cuando ese pensamiento es otorgado el valor de verdad, ya produce una conducta en la persona, una decisión. Por eso, esto de los grupos donde se habla mucho del cutting, donde se promueve el cutting, el cortarse, ¿no? Inicialmente es como un juego, empieza como un juego, hazlo y solamente experiméntalo, ¿no? Vas a ver que vas a sentir menos dolor interno. Entonces se promueve en base a una creencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es cuestionar esas creencias, ¿no?, que están dañando a la persona. Y lo que está aquí al pie es promover los sistemas de apoyo. Es decir, las redes de soporte familiares, las redes de soporte de amistades, los grupos de conexión que tenemos en nuestra iglesia, ¿no es cierto?, entre otros más. Evidentemente, cuando la depresión está más instalada, estamos hablando de una depresión más moderada a severa, evidentemente hay que acudir al especialista. En este caso, ¿no?, es necesario muchas veces, por un periodo corto, ¿no?, la medicación para poder estabilizar lo que se ha descompensado, en este caso las hormonas o los neurotransmisores que son componentes del cerebro. Pasado esto se estabiliza, se puede trabajar un poco la parte de la psicoterapia. Ese martillo representa el cortar con las raíces de la depresión, o sea, todo lo que es el antepasado, todo lo que te ha hecho pensar de una manera distorsionada acerca de tu propia identidad. Y de hecho, hay un punto aquí que estar en esta situación puede llegar inclusive no solamente a deformar el espíritu, sino a deformarnos físicamente. Que hay personas que en su rostro tú ves una expresión dura, una expresión de dolor, personas que cuando tú les preguntas la edad, y son jóvenes, pero aparentan una edad mucho mayor, porque la depresión misma está avanzando no solamente en el espíritu, sino en el alma, lo empieza a exteriorizar, es tan fuerte que todo lo que hay por dentro. ¿Usted qué nos dice, pastora, respecto a eso? Sí, en su forma de pararse, de caminar. Hay gente que tú les hablas y no te miren a los ojos, miren al piso y no, como que no, si no podrían mirarte a los ojos, si no podrían sonreír. Personas no que te saludan, cuando te saludan Sí. y te quieren dar la mano, tú no notas firmeza, sino flacidez, y eso tiene que ver también, creo, con la flacidez del corazón, de sus emociones, ¿no? Entonces, aquí abro otra pregunta, doctor. ¿La depresión es espiritual? ¿Es química? ¿Qué nos dice? Claro, sí, en realidad hay una conexión, ¿no?, entre lo espiritual y entre lo biológico o químico en este caso, ¿no? Hay una conexión, somos seres espíritu, alma y cuerpo, y estas partes de nosotros mismos se influyen mutuamente, ¿no? Hay casos que el origen parte de un distanciamiento de su relación personal con Dios. Entonces, la vida ya no tiene sentido, hay falta de fe, ya no se cree en un Dios, más bien en las creencias existencialistas de que aquí se acaba todo, y entonces se contamina su pensamiento de creencias que si aquí se acaba todo y la cosa está mal, bueno, pues mejor acabo con mi vida. Entonces, hay una mezcla de elementos que pueden partir, ¿no?, en algunos casos pueden partir por una desconexión espiritual. Y de hecho la Biblia cita, en el caso de Saúl, que había un espíritu asignado por Dios para oprimir a Saúl, ¿no es cierto? La Biblia lo señala. Pero hay casos también, como el caso de Elías, que experimentó depresión, pero no tenía un espíritu que lo estaba oprimiendo.
sino más bien era una experiencia emocional, ¿no? Entonces podemos ver en la Biblia esto registrado. Y bueno, la ciencia nos habla de que se han encontrado estructuras en el cerebro, ¿no? Que se llama el sistema límbico, que se ven afectadas en su estructura y en su fisiología, ¿no? En el funcionamiento de esas estructuras. Hay estructuras que tienen neurotransmisores, ¿no? Que son elementos químicos que están en el sistema nervioso y que se ven afectados, entre ellos la dopamina, la serotonina, ¿no? Y la noradrenalina. Pero también hay ciertas hormonas que se ven afectadas, como el cortisol, frente a situaciones. Se han encontrado, por ejemplo, investigaciones de niños que han sido expuestos a altos grados de violencia por parte familiar, la violencia política que tuvo nuestro país, etcétera, ¿no? Y que hay altos niveles de cortisol en su sistema hormonal. Entonces, hay un componente biológico de por medio, hay un componente también espiritual y también hay un componente físico y almático, ¿no? En el alma, que están las emociones y la mente. Entonces, definitivamente estos tres componentes se relacionan y están muy conectados. Pastora Carla, ¿qué nos podría decir? Porque de hecho hay muchas personas dentro de la iglesia que pueden decir, voy a solucionar este problema espiritualmente, llevando a una consejería pastoral, pero como que no que están en contra, pero lo ven como última opción, llevar a una persona a un psicólogo, por ejemplo. Si fuera una depresión, sobre los cuadros, sobre todo la depresión severa, de todas maneras, yo consultaría también. Y es más, cuando las personas me preguntan, no, estoy luchando con algo fuerte como bipolar, yo siempre digo, no, o sea, oro por ti, pero aparte deberías buscar una ayuda, y les recomiendo a algunos psicólogos cristianos. Ahora, hay psicólogos del mundo que tienen otro pensamiento que a veces terminan no ayudando, sino complicando más el asunto. Por eso es bueno buscar un psicólogo cristiano si es que sientes que eso va a ayudarte, para que también siempre lleven la palabra, porque muchos jóvenes entran en depresiones, puede ser por situaciones difíciles como papás que se han separado o un enamorado que les ha dejado. Creo que para mí son las dos situaciones que más provocan depresión, porque he aconsejado a muchos jóvenes y eso es lo que escucho. Y luego hay un tercero que simplemente es una voz en su cabeza, que es la voz del enemigo, que dice, tú no vales nada, tú no vas a poder hacer nada en la vida. Y aunque no les ha sucedido nada alrededor, esa voz solo es lo que le mete en depresión. O sea, es como una pérdida también de identidad, una pérdida, como decía, como por lo que pasó a la pastora Pilar, la de ella sí era muy espiritual. Entonces hay que también ver cuál es la situación. Si es una situación que ya te estás cortando, deberías buscar una ayuda profesional. Si simplemente escuchas una voz, busca tu líder. Qué interesante. Y eso yo quiero que por favor quede marcado en cada uno de nosotros. Saber reconocer en qué etapa nosotros nos encontramos, no tener el temor, no sentir la vergüenza de poder mostrar lo que estamos viviendo con las personas correctas. Y creo que Dios también está levantando en la iglesia pastores, está levantando profesionales como el doctor Chan, que pueden unir estas dos partes, el alma, trabajar en el alma y trabajar en el espíritu. Pilar, ¿cómo lograste salir de la depresión? Y también, ¿qué consejo le puedes dar a todos los jóvenes que están en este lugar de cómo salir de la depresión? A ver, en mi caso, algo que fue, digamos, como un motor, un impulso para mí, a decidir totalmente buscar que Dios sane mi autoestima, mi identidad, y por lo tanto salir de ese sentimiento o ese síntoma de enfermedad de depresión, era que yo empecé a tener un sentimiento, un gusto por un chico, ¿no? Y ese chico me llevaba mucha separación, digamos, de mucho crecimiento espiritual, ¿no? Tenía una posición en la iglesia muy alta, era como que de la línea de pastores que estaban ahí, ¿no? Siempre predicando, siempre en la alabanza, y me empezó a venir un sentimiento por esa persona. Entonces, algo que yo me propuse es, si yo quiero una bendición sentimental, si yo quiero casarme más adelante, tengo que buscar una sanidad completa y una sanidad divina dentro de mí. Hice lo siguiente: por 365 días, por todo un año completo, 1 hora cada día, me pasé orando, clamando de rodillas, pidiéndole a Dios
que su sangre toque mis emociones, sane mi alma, sane esa identidad tan distorsionada que el diablo había puesto en mí. Oré por un año y le dije, Dios, tú tienes que hacer que mi mente sea, que tu mente sea mi mente y yo tenga la identidad correcta. Y oraba día tras día, clamaba de rodillas delante de Dios y le decía, Dios, yo tengo un sentimiento por esta persona, pero yo no puedo llevar esto a una relación y no puedo llevar esta depresión a un matrimonio. Oré, clamé y Dios cada día empezó a hacer un milagro en mi interior. Su sangre me empezó a sanar, su sangre me empezó a liberar. Hubo muchas veces que en esos momentos de oración tan intensos yo podía sentir cómo el Señor traía una liberación completa a mi vida. Podía sentir cómo demonios, raíces de iniquidad dentro de mí se rompían. Muchas veces Dios me daba visión, sentía una atmósfera muy poderosa del poder de Dios, pero yo fui intencional en orar cada día y pedirle a Dios un milagro en mi interior, porque eso que yo cargaba era algo que estaba segura que no venía de Dios, que Dios no quería que cargaba y que Él podía traer una sanidad total a mi vida. Lo segundo que hice es que fui intencional en hacer aquellas cosas externas de espacios que me comentaba el doctor que generaban en mí esa baja autoestima, esa depresión. Entonces, si por ejemplo yo tenía pánico, miedo, temor de entrar a esa tienda, empezaba a ser intencional y decía, voy a ir a esa tienda y me voy a probar ese vestido que mi mente me dice que me voy a ver horrible, me lo voy a probar porque eso externo va a ser una manifestación de mi sanidad interna. Empecé a ir a esos lugares que me generaban a mí ese como esconderme, el miedo. Empecé a ser intencional en pisar aquellas cosas que el diablo me hablaba a mi mente y me decía, tú no eres digna de eso, tú eres la más fea de todo el mundo, mira esto, mira aquello de tu físico. Empecé, por ejemplo, una cosa que uno diría que tonto, ¿no? Para mí hacerme una cola era algo imposible. Yo no podía amarrarme el cabello, doctor, no podía hacerme una cola, porque según yo, si así ya me veía fea, con una cola ya era pues un monstruo, y se iban a asustar si me veían con una cola. Y por muchos años, y mis discípulos saben ese testimonio, 5 o 7 años, no podía hacerme una cola frente a personas que me vean como ustedes al frente, porque me sentía un monstruo. Y dije, no, Señor, ahora me voy a hacer la cola a propósito. Y empezaba a hacer cosas que manifestaran el milagro que Dios había hecho en mi interior, en mi alma, en mis emociones. Yo les aconsejo a cada uno de ustedes, jóvenes, jovencitas, la autoestima dañada, la identidad distorsionada, viene aún desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Lo que pasó, cómo fuiste engendrada, cómo fuimos engendrados, situaciones de la niñez y la adolescencia que pasaste y que de repente ni recuerdas, pero algo internamente sí lo recuerda. Y cuando quieras salir eso, cuando quiera algo dentro tuyo marcar para destruir esa identidad con la cual Dios te creó, esa autoestima, yo te doy un consejo, que así como lo hice yo, tú sepas que hay un Dios todopoderoso, que hay un Jesús que murió en esa cruz del Calvario, que derramó su sangre, que puede traer una libertad total a tu vida. Yo estoy segura que si yo no hubiese conocido a Jesús y no me hubiese enamorado 100% de Él y hubiese sido intencional en perseverar en la iglesia, en perseverar en mi grupo de conexión, en perseverar en mi tiempo de oración, jamás hubiese obtenido los resultados que hoy tengo en mi vida. Yo te animo a que creas que hay un Dios sobrenatural, que lo busques en oración, que vengas a la iglesia, vengas al grupo de conexión y como comentaba la pastora y el doctor, si tú sientes que es un nivel de depresión más agudo, quizás como el que pasé yo, y aún hay más niveles, nos comentaba el doctor, sí es saludable que busques una ayuda y un soporte psicológico, pero estoy seguro que en el nombre de Jesús ustedes también pueden vencer eso. Antes de casarnos, antes de entrar en una relación, nosotros tenemos que estar completamente sanos. No somos una media naranja buscando otra media naranja, somos una naranja completa que se casa con otra naranja completa. Además, la Biblia dice en el Señor estoy completo, correcto. Sí. Entonces, creo que tú tienes que sentirte completo, sí, ser sano
para que cuando tú te cases, lo que nazca de ti y lo que tú ofrezcas pueda bendecir la vida de otra persona. Entonces, ¿cuántos se quieren casar aquí? A ver, ¿cuántos solteros hay aquí? Espíritu inmundo, suéltalos ahora, en nombre de Jesús. Cuando tú te cases, tienes que estar completamente sano para que puedas ofrecer y tengas un matrimonio de bendición. Quiero terminar esta parte haciendo una pregunta, pastora. De hecho, nadie quiere entrar en la depresión y quizás hay muchas personas que están en este lugar que conforme hemos ido hablando han empezado a identificar síntomas y dicen, yo estoy empezando una depresión, o quizás yo ya estoy sumergido, ya estoy en una etapa crónica. Hay gente que quizás puedan estar luchando aún con pensamientos de suicidio y de muerte. ¿Cómo podemos prevenir la depresión y cómo podemos llegar también a salir de todo esto? Es una batalla en la mente. Nosotros podemos tomar la decisión o de profundizarnos o salir de esa tristeza. Dios nos da a cada persona libre albedrío. ¿Qué significa? Que el enemigo no puede forzarte, o nadie más afuera de ti, no puede forzarte a sentir algo o entrar en depresión. Esa es una decisión tuya. Sí puede ser que estás pasando por circunstancias difíciles en lo económico, en lo familiar, pero eso no significa que tienes que entrar en depresión. Si entras o no, es una decisión tuya. Y yo quisiera animarlos a todos que no tomen la decisión de seguir sintiéndose tristes, porque todo lo puedes en Jesús. Todo lo puedes trabajar. No necesita por alguna cosa que estás pasando hoy. La respuesta nunca es quitarte la vida. Muchas veces jóvenes nos viene ese pensamiento, ay, mi vida ya no vale porque ese chico con lo cual quise estar no quiere estar conmigo. Pero esa es una locura. Los que ya pasamos esa etapa de adolescencia, miramos para atrás y vimos qué estábamos pensando. Y a veces con las mismas hormonas de la adolescencia, todo exageramos, tanto lo bueno como lo malo, lo vivimos a la N potencia. Así que les quiero recordar, sus vidas faltan mucho por adelante. Todos ustedes tienen la gran potencial de alcanzar grandes sueños, de hacer cosas muy grandes e importantes. No piense que jamás la respuesta será quitarte la vida. Y no importa lo que has hecho, la gracia de Dios te puede alcanzar donde estás. Dios te puede perdonar donde estás. No hay nada que tú puedas hacer que puedas separarte del amor de Dios. Así que tu vida no importa lo que has hecho, siempre vale. Quisiera si pueden ponerse de pie en esta noche. Queremos hacer dos oraciones. Sientes algo diferente y hacerlo no como estaba planificado, sino quisiera comenzar orando por aquellos jóvenes que sienten que están bajo una carga depresiva. Si sientes que por más que sale el sol afuera, no hay un sol en tu corazón, por más que puedas estar pasando un momento feliz, realmente no lo estás disfrutando, porque sientes como que alguien te estuviera robando el gozo. Si ese eres tú, y sé que pueden haber muchos aquí, quisiera que seamos honestos con nosotros mismos. Siempre para poder salir de un problema, el primer paso es reconociendo dónde estamos. Y déjame decirte, primeramente, si estás en este lugar de depresión o tristeza profunda, no estás solo. Yo creo que la gran mayoría, si no todos, hemos pasado en algún momento de nuestra vida por un cuadro de tristeza profunda. Hemos perdido a alguien, algo nos ha pasado, nuestros papás se separaron y eso trajo a nosotros una tristeza. Pero déjame decirte, no importa lo que has pasado, tu vida vale más. Tú eres más de la separación de tus padres, tú eres más de lo que aquella persona te dijo, tú eres más. Y vales más. El hecho que alguien no quiera estar contigo no significa que no vales, significa que ellos no ven tu valor o no son la persona correcta para ti. Si esa persona eres tú, realmente quisiera orar por ti
Y quisiera que aquí entre nosotros que nunca hay juicio, que nunca pensamos, ay, como es un líder no deberían pasar por esto. Aún líderes pasan por esto. Y el hecho que seamos líderes no significa que no vamos a pasar por problemas. El mismo Elías, después de haber hecho caer fuego del cielo, pasó por una depresión no leve, una depresión severa. El mismo rey David pasó por depresión severa. Así que si estás pasando, permítame y permítanos a nosotros, los líderes, los pastores, orar por ti en esta noche. Si eso eres tú, hoy seamos honestos. Levanta tu mano y permítanos hoy orar por ti. Si estás pasando por un cuadro de tristeza profunda, de depresión, hoy levanta tu mano. Hoy todos vamos a orar por ti. Hoy vamos a creer que hoy vas a tomar el primer paso hacia tu sanidad. Así que cierran todos sus ojos y vamos a orar. Hoy, Dios, ponemos en tus manos cada persona con su mano levantada. Si están pasando por tristezas, si están pensando en hacerse daño, si ha entrado en su cabeza cometer suicidio, hoy reprendemos todo espíritu de suicidio, Padre, y hoy te pedimos que venga esperanza tuya a su vida. Hoy, Señor, te pido que tu gozo, tu alegría sea nuestra fuerza. El enemigo ha querido robar tu fuerza, quitando esa alegría, pero no te dejas robar. Si como la pastora Pilar has luchado con una autoimagen baja y has pensado, no, es que no valgo porque soy fea, no, es que no valgo porque no tengo talentos como fulano, como fulana, no, es que no valgo porque mi hermano o mi hermano son más bonitos, son más guapos que yo, no valgo porque ya me equivoqué, porque he pecado, porque he cometido un grave error, porque perdí mi virginidad, ahora sé que no valgo. Todas estas cosas que yo acabo de mencionar son mentiras del enemigo. La verdad sobre tu vida es que Dios te ama. Y te ama porque vales. Él te hizo. Tú eres su obra maestra. Él cuando te ve como su Hijo perfecto Jesús. Y Él es orgulloso de ti. Como todo buen padre es orgulloso de su hijo, por más que no juega bien, por más que no sobresale en notas, por más que no sobresale en el campo de fútbol o en el régimen de belleza, Él es orgulloso de ti. Tan solo porque eres su hijo. Hoy acepta el amor de Dios. Hoy acepta que Él te ama. Todo este foro lo quise hacer porque en mi adolescencia yo pasé una depresión, yo pasé una tristeza profunda. Y lo que a mí me sacó fue comenzar a escuchar la voz de Dios. Muchas veces metía en mi cuarto para comenzar a orar pensando, Dios me va a hablar feo porque hoy día me he equivocado. No, Dios me va a venir con culpabilidad, me va a venir a querer pegar porque hoy día le he fallado. Pero siempre lo que Dios me decía, yo te amo. Y otra vez iba a mi cuarto pensando, no, hoy día sí le he fallado. Y otra vez Dios me decía, y yo te amo. Y por todo un año lo único que Dios me decía es yo te amo. Y ese amor sanó mi corazón y me selló de por vida. Lo que yo soy es una amada hija de Dios. Mi Dios, mi roca eterna, mi
fuerza y mi canción siempre serás. Tu mano es la que me guía. Tú me sostienes y no cambiarás. En la sonrisa estás conmigo. En la tristeza no me dejarás. Tu voz me habla y me sustenta. Siempre a mi lado tú caminarás. Permaneces por siempre firme. Nunca cambias, tu nombre es fiel. Permaneces inconmovible, siempre a mi lado, tu nombre es fiel. En la sonrisa estás conmigo. En la tristeza no me dejarás. Tu voz me abre y me sustenta. Siempre a mi lado tú caminarás.